Bienvenidos, apreciados estudiantes, a su módulo número 1 de textos fundamentales del pensamiento religioso occidental. Bien, apreciados estudiantes, en este segundo módulo, continuando con textos fundamentales del pensamiento religioso occidental, en este caso sería la 2, el segundo tramo de este recorrido en el saber de las ciencias religiosas desde el plano occidental. Vamos a hablar de 6 pilares fundamentales. En el principio, en nuestro primer encuentro, estuvimos abordando la fe, características propias de este auge que predomina grandemente en el occidente, ¿sí? Con sus 3 pensamientos religiosos. Ya en este momento nos encontramos con 6 premisas en las cuales vamos a tocar, que son los juicios de criterio e identidad, justicia y equidad para alcanzar la salvación, las primeras comunidades creyentes, características de estas comunidades, la acción de las primeras comunidades y su relación con la actualidad, y por último, comunicar para salvar. Como siempre, antes de iniciar nuestra jornada, nuestra clase, el preliminar reflexivo, donde enfocamos un poco la asignatura de manera general, ¿sí? La humanidad desde sus inicios ha poseído de alguna forma u otra patrones de conducta asociados al desempeño eficaz y absoluto de su identidad. Es por ello que existen numerosas instancias que permiten relacionar los diferentes patrones del correcto actuar, guías que nos conducen a la normatividad de las personas, mayormente son fáciles y sencillas de distinguir. La sociedad de hoy tiende a distraerse de sus objetivos, de sus metas, de sus ideales. Realmente es necesario para sí mismo recuperar y volver a identificarnos con nuestros antepasados. Solo así generaremos cambios que generen una identidad en nuestro entorno y en lo que nos rodea. Habiendo hablado esto, damos inicio a todo lo que tenga que ver con nuestra identidad, nuestra ética, nuestros patrones de conducta, lo correcto, lo bueno, lo prohibido, lo malo, lo corrupto, lo deseado y lo no deseado. En este caso, dentro de la fe y del contexto occidental. Como primer punto de juicios de criterio e identidad desde el contexto occidental, hablemos que el ser humano posee dentro de su psique, dentro de su pensamiento, una infinidad de conceptos, llamémoslo creencias, acciones, intencionalidad, racionalidad, realidad, acciones, que lo determinan. Eso no lo vamos a tocar solamente desde el concepto religioso occidental, esto es para el ser humano de manera general, desde el universo, de la totalidad de los seres. Ese ser humano posee las creencias, los rituales y prescripciones morales. Eso básicamente es lo que nos permite ver que posee un criterio propio con una identidad definida. Según la cultura puede ser más teórica o más pragmática, dependiendo, ¿sí? También la cantidad de elementos que definen la vida en común. Esto también tiene que ver mucho con qué cantidad de patrones dentro de la religión nos permiten ver para seguir y actuar. Allí entran los juegos, las nociones de juicio, de criterio, la identidad, la visión y la personalidad propia que se toma en consideración del correcto actuar. En efecto, los espacios sociales y culturales tienen una curvatura con densificaciones y enranecimientos que determinan la forma de sus objetivos, entre los cuales se incluye la religión. Es decir, el contexto occidental no queda excluido desde estas nociones. Lo social y lo cultural dentro de la identidad tiene una predominancia sumamente importante, que de hecho lo vamos a profundizar en nuestras guías de estudio dentro de este módulo. En concreto, la cultura occidental puede caracterizarse como aquella en la que hay un predominio cognoscitivo, es decir, nuestros afectos, nuestros sentidos entran en total acción para lograr nuestro objetivo. ¿Sí? Como lo explico allá, en las láminas anteriores, todo lo que tenga que ver con los sentimientos, los afectos y las pasiones regulan también la actitud del ser humano. Es por ello que dentro de los rituales el ser humano se aboca
a una fe por una necesidad específica. Las prescripciones morales, lo bueno y lo malo, dónde nos quedamos, hacia qué punto podemos estar neutralmente para no ser enjuiciados o no ser vetados de que estamos haciendo las cosas de una manera errónea o mal educadamente, mal enfocadamente, mal estructurada y relativamente pésimas. En el segundo apartado, la justicia y equidad para alcanzar la salvación. Ustedes se pueden preguntar si podría existir un cristiano sin dogmas, un cristiano sin un principio que es el que lo impulsa a estar allí, a seguir constantemente, a seguir creyendo. Si como existen en el islamismo y en el judaísmo, lo puede también ser pensado así. Un culto necesariamente tiene que tener patrones, porque si no simplemente se convertiría en una ideología, en una corriente de pensamiento. Allí podemos ver un esquema de la salvación desde el plano de la fe. Tenemos como primero la voluntad de Dios y la voluntad propia, es decir, la voluntad de ustedes y la mía. En la voluntad de Dios tenemos la fe, que es lo que nos impulsa a alcanzar la salvación, y en la voluntad propia tenemos el pragmatismo. Dentro de la voluntad de Dios tenemos el querer creer, y dentro de nuestra voluntad tenemos el querer no creer. Si lo ven invertidos en las dos flechas hacia arriba, no querer no creer también es una disposición nuestra, porque si no queremos, no estamos obligados, nadie nos está obligando, nadie nos está apresurando, es una voluntad propia. Y no querer creer dentro de la voluntad del ser humano. Dentro de la fe de Dios tenemos las pasiones, la estética y los juegos. Y en la voluntad propia tenemos la crítica a la razón propia, a la razón del diario del vivir. En el área de Dios, no voluntad propia, y en la voluntad de los seres humanos, no voluntad de Dios. Es decir, Dios no tiene un papel determinante en la fe y no está incluido, queda excluido dentro del contexto. Ahí están dos planos desde la fe, es decir, lo creyente y lo no creyente. Dado el carácter oficialista de la cultura occidental, es decir, por sus patrones, por sus reglas, que ya lo hemos venido tocando anteriormente en los módulos anteriores, las prácticas de culto, especialmente en la Iglesia Católica, en el cristianismo, los sacramentos, ¿sí? Si ustedes bien saben, la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, se rige por una serie de pasos que te orientan a que tú te formes como un buen ser humano o como un buen cristiano, desde el bautismo, desde la confirmación, desde la primera comunión, desde el sacramento del matrimonio, desde el sacramento del orden sacerdotal, en este caso a los hombres que optan por ser sacerdotes y se rigen por una vida religiosa más determinada. Eso sería en este caso los sacramentos. Todas esas serie de conductas te ayudan a decirte a ti que vas por el camino correcto. Esto lo estoy diciendo desde el plano, desde lo cristiano como pilar de la cabeza de la fe, que en este caso es Jesús. Las primeras comunidades creyentes. A lo largo de todo del trecho que hemos avanzado ustedes y yo, hemos caminado desde diferentes perspectivas. Todas las comunidades, desde el punto de vista occidental, oriental, tienen una necesidad, y la necesidad en común de estar unidos para lograr un objetivo. ¿Sí? Aquí les presento un esquema de las primeras comunidades, donde vivían como primero en fraternidad. ¿Sí? Y en este caso, ahí hablamos de los discípulos, asistían a la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Anunciaban la buena nueva de Jesús, en la cual este era el Mesías. ¿Sí? También nos habla de los primeros cristianos, eran fieles en las oraciones. Son personas que son, a nivel de conducta, son muy disciplinadas. Los apóstoles realizaban signos y prodigios a favor del pueblo. Todo iba a favor de las comunidades, y en este caso de las más necesitadas o las más desposeídas, las que tenían fe, las que tenían sed de buscar palabra y palabra de vida eterna, palabra que les edifique. Por eso gozaban de una simpatía entre el pueblo, por ser sencillos, por ser afables, por ser carismáticos, que es lo principal que se busca dentro de las comunidades creyentes, la empatía y la necesidad de sentir y saber del otro. El testimonio de los cristianos motivaba a los no creyentes a unirse a ellos. Esto es un punto sumamente importante, apreciados estudiantes.
¿sí? El testimonio de vida que daban las primeras comunidades. Ustedes se pueden hacer alguna pregunta. ¿Cómo damos nuestro testimonio en la actualidad también? Podemos llevarlo a un punto de vista reflexivo, que de hecho se va a trabajar en algunos puntos de reflexión, de trabajos, de ensayos y de críticas de ustedes, de cómo está nuestra vida o cómo es el testimonio en relación a esas comunidades antiguas. El servicio a los más pobres, lo repito, la diaconía. Diaconía traduce servicio, diaconía traduce estar allí y caminar con el que más lo necesita, asistencia y acompañamiento, ¿sí? También se llevaban por una liturgia. Mayormente en el pensamiento occidental naturalmente ya conocemos los textos, hay normativas, hay reglas que se siguen, ¿sí? La urgencia de la Iglesia de anunciar la buena noticia siempre ha sido para todas las religiones una necesidad apremiante de qué vamos a anunciar y cuándo lo vamos a anunciar. Por eso les digo que en ese esquema podemos encontrar resumido, si ustedes lo leen luego y ven el video cuantas veces necesariamente lo necesiten, pueden conseguir que las primeras comunidades creyentes fueron muy de mucho testimonio, y de mucha acogida para poder lograr un objetivo que es el congregar, el poder masificar y el poder llegar a tantas y a tantas personas. El dogma, el culto y la moral cristiana pasaron a ser forma pública, ¿sí? Es por eso que se consideró a sí misma una sociedad y una cultura cristiana y creyentes en su determinada fe, es decir, en lo que ellos creen, en lo que ellos les impulsa a seguir adelante. Estas comunidades tienen unas características, ¿sí? La primera, acudían asiduamente a la enseñanza, es decir, como si ustedes y yo, naturalmente, temprano, todos los días nos ponemos nuestros zapatos, ajustamos nuestras trenzas y salimos a la calle. Naturalmente para ellos es obligatorio, es parte del hábito asistir y escuchar la palabra y esperar qué mensajes están siendo reflejados, qué anécdota, qué situación va a quedar en mi vida. En el segundo punto, ellos entregaban sus bienes a la comunidad. Ellos todo lo que tenían lo ponían al servicio de los demás. No era un bien propio, era un bien en común. Y en el tercero tenemos la expresión y esfuerzo, es decir, yo me inclino, me arrodillo, duro, permanezco horas bajo una oración estricta, es porque naturalmente necesito obtener un resultado, necesito ser escuchado. Esa es principalmente una de las características de las comunidades creyentes. Pues allí también ustedes pueden ver citas bíblicas, en este caso dentro del cristianismo, donde se hace base de por qué se reunían las comunidades. Ahí tenemos una, por ejemplo, que dice, se utilizó después, en la versión griega, en la Biblia 103 veces la palabra comunidad, para traducirla en un término de general, ¿sí? También tenemos otra en Deuteronomio 4:10 y 18:16, hablan del día y de la asamblea, de la eclesia, en griego, de reunirse, de congregarse, ¿sí? Entonces, naturalmente, buscaban un objetivo que era lograr su esfuerzo y su realización personal para sumar cada día un encuentro más personal con ese Dios, con el Dios que a ellos los motiva a seguir adelante. La acción de las primeras comunidades y su relación con la actualidad. Ustedes pueden pensar por un momento, dentro de su cotidianidad, qué relación tenían esas comunidades tan antiguas, más de 2000 años, y hay comunidades más antiguas que no son cristianas, que abordan más de 3000 años, 4000 años, las culturas egipcias, si podemos citar un ejemplo, cómo era su relación y llevarla a la actualidad. ¿Ahí habrá algún contraste? ¿Habrá algún parecido? ¿Sí? Según en el ámbito de Jesucristo, la tarea de los apóstoles es ir a todas las naciones para proclamar el Evangelio. Esa fue la tarea principal que Jesús le dejó a sus apóstoles, ¿sí? Y hacer discípulos a los hombres, sembrar la semilla para conquistar nuevos espacios. Y eso es lo que tenemos actualmente, una comunidad de creyentes católicos a nivel no solamente occidental, sino a nivel de todo el mundo, que partió del occidente es otra cosa, pero que ya está diseminado por todo el universo. Primeramente los apóstoles se dirigieron a los judíos en Jerusalén y surgió allí una primera comunidad. Debido a las persecuciones, muchos creyentes huyeron de Jerusalén. Esto lo pueden ustedes encontrar en Hechos de los Apóstoles, ¿sí?
11:19. Allí pueden encontrar esa cita para profundizar más dentro de este apartado. El estilo de vida de los primeros cristianos fue un foco de atracción, eran contraculturales. Es decir, todo el mundo tenía que ver con ellos, eran el centro, eran el boom del momento, y por eso todos se acercaban a ellos. Los primeros cristianos atraían más por su estilo de vida que por sus creencias. Era su estilo despojado, desinteresado y un poco abierto, y eso conquistaba los espacios que muchos no llegaban a lograr llenar para ese momento. Comunicar para salvar. Las primeras comunidades no solamente se reunían o no solamente se congregaban por un objetivo de ser escuchados y poder llegar a entablar una relación con Dios. Ellos comunicaban, eran comunicadores por excelencia. ¿Cómo lo hacían? ¿Bajo qué parámetro? A lo mejor puede tener mucha relación con la actualidad. A lo mejor podemos estar un poco distorsionados y el momento de comunicar era otro. Recuerden que para ese momento pues no teníamos o no contábamos con señales como la internet, a lo mejor una buena cámara, un buen celular, una buena conexión de internet, porque realmente eran otros momentos y realmente no existía nada de eso, como ahora que contamos con una diversidad de equipos tecnológicos para lograr comunicar un mensaje. Pero más sin embargo ellos llegaron a todos lados. Queridos estudiantes, ellos conquistaron espacios solamente caminando largos trechos de kilómetros, largos espacios en el desierto para llegar y dar un mensaje, y el mensaje solamente era verbal y expresión corporal, gesticular, mover las manos, expresarse y mirar con su cara a los creyentes. Ellos eran ganadores, conquistaban espacios que realmente cautivaban a la gente en el momento, ¿sí? En el cristianismo un Dios es infinito y es personal. Eso lo hablaron ellos lo expresaron. Y en el islamismo, para colocarles otro ejemplo, dedicando y siendo dedicado o siendo realizado a un Dios trascendente, que está en todos lados. Por eso allí ustedes ven una figura, una imagen que les coloco desde el Estado, desde la ley, desde lo plural, desde la cantidad de personas, desde el público y desde las religiones. En este caso se comunica para lograr un proceso de salvación. Comunicar desde la fe se basa en el respeto, el entendimiento, la unidad plural de todas las religiones, la identidad propia de cada una de ellas. Crece la necesidad de aceptar el pluralismo para reforzar la identidad propia. Reflexión teológica, el diálogo sobre el diálogo. Necesidad de abrir ventanas a la reflexión libre, es decir, lo que piensan todos, tomar en cuenta todos sus pensamientos, para todos son iguales. No solamente el pensamiento de unos y quedan excluidos los otros. Y ahí les pongo un esquema donde Dios se comunica en la historia. Un ejemplo de comunicar y salvar. ¿Cómo se hizo en ese momento? A través de la revelación, tenemos allí nuestras 3 religiones en las cuales hemos hablado ya en numerosas veces, el budismo, ¿sí? Hinduismo e islamismo. Allí les estoy colocando hinduismo y budismo como modelo también de religiones, de patrones también muy antiguos, ¿sí? Comunicación de Dios a las personas es un acto libre y gratuito, todos lo recibimos, ¿sí? También tenemos la Judexar, que nos habla de la revelación cósmica, la revelación histórica, la revelación profética y la revelación cristológica. Estas son expresiones de revelación, cada una con su profeta, con su identidad definida. Allí podemos ver cómo Dios se comunica y da su mensaje cautivante a toda la humanidad. Para finalizar, para reflexionar, quiero dejarles lo siguiente. ¿Todas las religiones adoran al mismo Dios? Es una gran interrogante y ustedes pueden saber que básicamente no es así. Consideremos eso, considérenlo y tómenlo realmente en cuenta. La nueva era enseña que cada persona debería centrarse en una conciencia cósmica, pero requerirá que los musulmanes abandonaran a su Dios, que los hindúes renunciaran a sus numerosos dioses y que los budistas establecieran que existe un Dios. Ahí está la pregunta prácticamente respondida. No solamente adoramos al mismo Dios. Las religiones más grandes del mundo,
como el hinduismo, la nueva era, el budismo, el islamismo, y seguir a Jesucristo, son bastante únicas entre sí, son muy originales. Y de todas estas, una afirma que existe un Dios personal y amoroso, que puede ser conocido. Casi todos los dioses nos dan a entender que son amorosos, que son tiernos, que están con nosotros, que no nos abandonan y que están en nuestro caminar. Jesucristo habló de un Dios que nos da la bienvenida para tener una relación con Él y llega a nuestro lado como un Dios confortador, consejero, poderoso y que nos ama. Acá quiero finalizar esta reflexión con que todos creemos en algo. Ustedes, chicos, creen y se impulsan por algo. Así que mi invitación también personal dentro de esta clase es a seguir creyendo en nosotros mismos, potenciarnos nosotros mismos y creer en nuestra deidad, en nuestra fe que nos impulsa. Al final del trecho siempre hay algo bueno para cada uno de nosotros.